Que con toda justicia entonces salen a pedir mayor seguridad en sus calles. Volvemos contigo en cualquier momento, Valery Travezán, entonces nuestra reportera en la zona del Cercado de Lima. 6 y 8 de la tarde nos acompaña el señor Oscar Schiappa Pietra, internacionalista, que ya nos acompaña aquí, el apellido, ¿no? Italiano, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está? Mucho gusto, bienvenido a RPP Noticias. Gracias. Lo invito, por favor, a revisar primero un informe sobre justamente esta decisión que ha tomado el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Sobre imágenes, entonces, informamos que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó por mayoría una resolución conjunta que autoriza un ataque militar en Siria por un plazo de 60 días, lo que representa una importante victoria política para el presidente Barack Obama en su búsqueda de apoyo contra el gobierno sirio. El Pleno del Senado someterá la medida a votación la próxima semana y quedará todavía pendiente un voto en la Cámara de Representantes. El ataque se da en respuesta al supuesto uso de armas químicas por parte del gobierno sirio contra civiles el mes pasado, más precisamente el 21 de agosto. Esto es lo que ocurre entonces en el mundo. En los Estados Unidos, un buen respaldo entonces va teniendo la gestión o el gobierno del presidente Barack Obama. Estamos con Oscar Schiappa aquí entonces en vivo. Schiappa Pietra. With that, I am 6 y 10. Oscar, ¿cómo estás? Mucho gusto, Gerardo. Bien, bueno, esta decisión del Senado. Ahora, habíamos conversado más temprano con otro internacionalista y él nos comentaba de que el comité, Ernesto Belit, él nos comentaba justamente, el señor Belit, que aparentemente ya no se necesita que el mismo pleno del Senado dé la aprobación. ¿Es así o es que solo basta con la aprobación del Comité de Relaciones Exteriores? No, pasa definitivamente al Pleno, en ese sentido opera como el Congreso en el Perú, pero ciertamente el Pleno toma muy especialmente en consideración la opinión más técnica, si se quiere, que se ha dado en el Comité. Ahora, Obama, cuando sale y dice de que va a esperar, que él ha tomado en realidad la decisión de atacar Siria, pero que va a esperar el respaldo del Congreso, ahí aparecieron algunas dudas, ¿no? Decía, ¿lo tendrá el respaldo? ¿Lo conseguirá? Aparentemente él ya sabía, ¿verdad? Sí, bueno, esta es la primera etapa, digamos, la primera etapa dentro de la primera etapa, es decir, es la aprobación a nivel del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pasa al Pleno del Senado y de ahí va a la Cámara de Representantes, donde también hay un debate y donde los republicanos tienen algún nivel mayor de influencia, de tal suerte que en la Cámara de Representantes el debate seguramente va a ser un poco más intenso, y hay razones suficientes para esta discusión y la cautela que los congresistas deben tomar. Una acción militar contra Siria es un emprendimiento extremadamente complejo, azaroso y que bien podría terminar resultando contraproducente. A la vez no hay alternativas en este momento por el fracaso del sistema de Naciones Unidas de poder ponerse de acuerdo en una respuesta a las acciones contrarias al derecho internacional y a las normas humanitarias por parte del dictador al-Assad. Podría decirse en todo caso de que de no encontrar el respaldo completo del Congreso de los Estados Unidos, el presidente Obama, ¿qué va a hacer? ¿Tú qué piensas? Confío en que él va a conseguir el respaldo. No va a ser un respaldo unánime de ninguna manera, va a haber mucho debate y de la oposición que se expresará dentro del Congreso y que refleja el sentimiento también de la ciudadanía estadounidense, marcará una nota adicional de cautela a la que ya viene teniendo el presidente Obama en esta materia. Sí, además sabemos, creo que en el tema del Senado me parece que la aprobación pasa por algunas condiciones, ¿no? Como que sea una intervención limitada, ¿no? Sin duda, y que no sea prohibido el que vaya a haber despliegue de tropas, digamos, a través de una intervención terrestre. Todas son condiciones bastante básicas. Ahora, en la experiencia estadounidense, y esto viene desde muchos años atrás, fue la experiencia, por ejemplo, en Vietnam, que comenzó con
una lenta y muy puntual presencia militar estadounidense, y simplemente la situación se fue agravando a un punto en que fue inevitable el escalamiento y finalmente la entrada total de los Estados Unidos en un conflicto armado. Obviamente este es un escenario distinto y esperamos que la situación no se agrave, pero algunos analistas han anotado este riesgo de que una acción absolutamente puntual, químicamente pura, resulte absolutamente ineficiente, genere algún tipo de respuesta por parte de Siria y que en la práctica coloque a los Estados Unidos en una situación en la cual tenga que reaccionar frente a eso. Justamente a eso quería llegar. El poder bélico de los Estados Unidos es temible, pues, a nivel mundial. Sin embargo, ¿qué opciones tiene Siria? Sobre todo después de que el gobierno salió a decir que ellos, si son atacados, se van a defender, lógicamente. No le temen a nadie. Claro. Bueno, esa es la respuesta típica de cualquier país. Lo dijo Saddam, lo dijo Gaddafi. Así es, en efecto, ¿no? Y obviamente el dictador Bashar al-Assad está bastante debilitado, uno por su aislamiento internacional y en segundo lugar porque ya lleva por lo menos 2 años de guerra civil que lo ha colocado contra la pared en algunos momentos. De tal suerte que una respuesta a los Estados Unidos probablemente sería inefectiva. Sin embargo, no se descarta la posibilidad que haya indirectamente ataques terroristas contra intereses estadounidenses, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, para que lo entiendan justamente los televidentes de RPP Noticias, ¿cuál es el principal problema en Siria? ¿Por qué está envuelto en una crisis? Bueno, Siria es un país que está étnicamente dividido, hay diversos grupos étnicos, pero básicamente la fractura principal es entre el régimen chiita, que es el que respalda al gobierno, que tiene el apoyo de Irán y de Hezbollah, este grupo terrorista, con algunas actividades terroristas de gran presencia en el Líbano, frente a la población suní que constituye la oposición al régimen del dictador Bashar al-Assad. Y dentro de este sector de oposición suní hay algunos elementos que podrían estar vinculados a Al-Qaeda. Ahora, los televidentes, los seguidores en realidad de la multiplataforma de RPP Noticias han expresado a través de las redes sociales sus comentarios. Y ellos creen de que Estados Unidos está utilizando cualquier excusa para atacar Siria. ¿Qué le podría interesar a Estados Unidos para utilizar de excusa, por ejemplo, un ataque de armas químicas, que es muy grave, por supuesto? ¿Qué tiene Siria que le puede interesar a Estados Unidos? Bueno, definitivamente no tiene el petróleo que tienen algunos otros países vecinos. Hay ciertamente un interés legítimo que tiene que ver con lo intolerable que resulta contemporáneamente permitir que un gobierno utilice las armas químicas para aniquilar a la oposición política dentro de su propio país. Hemos visto, de acuerdo a las estadísticas estadounidenses, 426 niños habrían muerto, 1.429 personas, de acuerdo a Médicos Sin Frontera, que es una fuente independiente. Ellos han atendido a alrededor de 3.000 pacientes con intoxicación química, de los cuales más de 300 murieron en su reporte. Esto es algo que la comunidad internacional no puede dejar pasar. Lamentablemente el gobierno global de Naciones Unidas no está funcionando, cada vez más prueba que se va convirtiendo en una instancia obsoleta, donde no es posible alcanzar consensos mínimos, y en ese contexto ciertamente el que un país individualmente y particularmente Estados Unidos sea el que tenga que actuar no es el escenario ideal, ciertamente no es lo que quisiéramos y no está ajustado a las normas del derecho internacional, pero lo que está haciendo el dictador Bashar al-Assad es una violación del derecho internacional y de normas humanitarias básicas. Ahora, si es humano ya parar lo que está ocurriendo en Siria, ¿qué pasa con las autoridades de Rusia? ¿Qué pasa con el Parlamento de Reino Unido, que justamente no están apoyando a Estados Unidos?
¿Son inhumanos ellos entonces? No, son situaciones distintas. Distintas. Claro, en el caso de Rusia, Rusia tiene presencia militar en Siria, para comenzar. Tiene una relación privilegiada que viene por lo menos desde la década de 1950 en Siria. Siria representa el cliente de aproximadamente el 10% de las ventas de armas que realiza Rusia, y Rusia tiene una base naval que le permite a través de esta tener proyección en el Mediterráneo. Tiene también una base aérea y tiene un centro de interceptación de electrónica basado en Siria. Un cambio de régimen a Rusia podría significar por lo menos que tenga que renegociar los acuerdos para tener esta presencia militar, y probablemente disminuiría la demanda de armamento ruso. El caso británico es distinto porque el Reino Unido, como buena parte de Europa, pues sigue afrontando una crisis económica muy sustancial, y obviamente los ciudadanos y los congresistas británicos se preocupan que una intervención militar tenga altos costos para ellos. El tema de Rusia sí es delicado, porque no le va a gustar para nada perder su ubicación en la zona del Mediterráneo, ¿verdad? Así es, en efecto. A la vez, más allá de consideraciones geopolíticas, hay un deber moral y humanitario que no puede ser desatendido. No se puede justificar la presencia rusa a cambio de haber perdido la vida más de 100.000 personas y tener más de 2 millones de refugiados y otros tantos millones de desplazados causados por la guerra civil de Siria. Esta es una situación que simplemente es intolerable. Es la crisis humanitaria más significativa que se ha producido desde la Segunda Guerra Mundial en el mundo. Y la comunidad internacional no puede permanecer pasiva. Y creo que América Latina tiene también que tener un mensaje claro en esa materia. Y no lo estamos viendo de parte de nuestros gobiernos y de nuestras cancillerías, que actúan como que esto estuviera ocurriendo en otro planeta. No lo han hecho en la última cumbre presidencial, no lo han hecho. Al contrario, han rechazado cualquier intento bélico. La pregunta final es... bueno, Saddam, Gaddafi, tenemos al de Egipto, se me acaba de ir el nombre, Hosni Mubarak. Si cae Bashar al-Assad, ¿quedaría alguno más? ¿De algún régimen largo, de antecedentes justamente de autoritarismo? Definitivamente tenemos, esta no es una región del mundo caracterizada por su gran apego democrático. Tenemos regímenes como el de Arabia Saudita, que es sumamente autoritario. Pero no hay problemas por el momento ahí, ¿no? Definitivamente que no. Yemen sí es un territorio extremadamente preocupante, no tanto necesariamente por autoritarismo, pero sí por la presencia de elementos radicales vinculados al terrorismo. Yemen ha tenido guerra civil y y es otro de los países colindantes con Arabia Saudita y cercanos en toda esta zona de producción y abastecimiento petrolero para Occidente. Ahora, Arabia Saudita se ve bastante petróleo, ¿eh? Muchísimo, sí, definitivamente que sí, claro, y es un régimen, digamos, que ciertamente no se adecúa a los estándares democráticos, pero a la vez goza de una cierta estabilidad, en parte gracias a su inmensa fortuna, ¿no? Óscar Schiappa-Pietra ha estado con nosotros, ha sido, muy educativa además tu exposición, de verdad, muchas gracias. Las preguntas, además yo las he soltado porque a mí me interesan siempre estos temas de geopolítica y todo esto, así que muchas gracias. Gracias, Guerrero. Ya, por estar aquí en RPP Noticias a las 6:21. Una pausa y volvemos con mucho más en la central de informaciones de RPP Noticias.